alguna duda de lo que habíamos estado viendo hasta el momento, al menos con protecciones? ¿Cómo hay alguna aclaración que hacer como para seguir de lo que estuvimos viendo? ¿No lo que han visto con el ingeniero? No, por parte mía, me escucho yo solo. No, sí, se escucha. No, que se escucha estaba bien. hablando y me estaba escuchando, digo, al mismo tiempo. Bien. No, yo o sea, básicamente lo que hasta dieron hasta ahora lo conozco, así que... No hay inconveniente. No, Bueno. he estado programando protecciones acá en la cooperativa. Así. Bien, vos trabajás en la cooperativa de... Colonia Carol y Jesús María. Bien. Estuve en mantenimiento y programamos las protecciones de la celda de distribución. Está bien. Así que básicamente. Por un lado. Y por otro lado, 2 materias para ingeniería electrónica me faltan, así. ¿Sí? ¿Y empezaste de vuelta acá? Sí, porque yo estaba en telecomunicaciones en la cooperativa y el ingeniero se jubiló y hace 2017 dice, che, ¿por qué no te venís? Que yo me voy a jubilar en unos años. Y me gustaría que queden algunos de los que está acá trabajando. Así. Perfecto. Así que arranqué la electrónica y... Eléctrica, digo. ¿Te pasaste? Sí, y este año, como son muchos los de quinto, dividí para el año que viene. Bien. Bueno, a ver. Vamos a ver un poquito. Ahí comparto la pantalla. Bueno, ahí la están viendo. Sí, sí. Bueno, estos son los famosos códigos ANSI o terminología ANSI que define lo que yo les decía a ustedes, lo que son las funciones de protección. Ve que acá dice función de protección. Había que diferenciar, no sé si quedó claro, bien claro lo que es el concepto de la función, cuando uno habla de función de protección. A ver, ¿qué entienden ustedes cuando yo le digo función de protección? Es como... Ahí me estoy escuchando. Es como... La función de protección es como... Compara lo que estoy leyendo con lo que programé y toma acción. Está como constantemente vigilando y la función del programa es lo que tiene que comparar con lo que está censando, digamos. Está bien, pero cuando yo hablo de una función específica de protección, ¿sí? Quiere decir, a ver, ¿qué es lo que está mirando o de qué es lo que protege? ¿Sí? Más que todo, ¿qué es lo que está mirando? Como habíamos hablado la vez pasada, nosotros hoy en lo que es una protección digital, que son las que comúnmente se utilizan, tenemos varias entradas, ¿sí? Esas entradas nos van a dar señales de corriente, de tensión, ¿sí? En distintos puntos. ¿Y cómo se diferencia una función de protección de otra? Si está leyendo las mismas, o, a ver, no las mismas porque difiere el punto, pero está leyendo los mismos parámetros eléctricos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a diferir una función? Que son estos números, estos códigos que están acá. A ver, la función, vamos a elegir una que es común para ¿no es cierto? Un generador, que puede ser de 87. No está acá. Protección diferencial. ¿Sí? Es la función de protección diferencial. ¿Qué quiere decir? Me va de acuerdo a la ubicación donde están ubicados los TI y los TB, va a tener adentro un algoritmo de cálculo, ¿sí? Que cuando vea diferencias que se van a dar
físicamente esas diferencias de tensiones y de corrientes se van a dar por qué tipo de falla. Una protección diferencial de un generador. Era la que habíamos visto que teníamos 3 TI a la salida y 3 TI en la unión del neutro. Claro, pero, a ver, lo importante es, porque acá es donde ustedes, o donde uno, no ustedes, donde uno por ahí se pierde. ¿Qué es lo importante de esto? Relacionar la función de protección, ¿sí?, con los puntos donde mide esa función y de qué me está protegiendo. O sea, qué tipo de falla dio origen a la variación de esas tensiones corrientes, ¿sí?, que me está viendo la función diferencial. Bueno, ¿de qué me protege o ante qué falla física actúa o empieza a actuar la protección diferencial? ¿Eso lo han visto ustedes con el ingeniero? Yo todavía no. No, vimos la introducción. Bien, bueno, eso lo van a ver. Puntualmente es de falla en 3 espiras, ¿no es cierto? De distintas fases. Pero, por eso, es importante que cuando el ingeniero les haga la clasificación, ¿sí?, tengan bien en cuenta, porque ustedes están en un generador, actúa una función diferencial, es decir, che, acá tengo un corto, ¿sí? Sí. Entonces, por eso es importante relacionar la función de protección con las espiras. ¿Eso Bien. cómo se ve, Inge? O sea, dice, por ejemplo, el código 87 y una luz roja, o sea, uno va después a la lista y ve 87, protección diferencial, falló por esto. Claro, exactamente, le deja el registro, bueno, el registro es decir, función tanto, que se inició, el disparo fue instantáneo, porque a ver, hay funciones de protección que tienen disparo instantáneo y otras funciones de protección que tienen disparos temporizados, como pueden ser los de frecuencia, los de sub y sobre frecuencia. A ver, vamos a ver. Bueno, 27, mínima tensión. Protección de distancia, comprobación de sincronismo, protección de mínima tensión adicional, inversión de potencia, 32, detección de mínima intensidad, pérdida de excitación del generador, protección contra desequilibrio de intensidades, 46, desequilibrio de tensiones, imagen térmica, sobreintensidad instantánea de fase, protección de Cuba, bueno, este es el de trafos, ¿no? Bueno, todo lo que son las funciones. Entonces, de acuerdo a ustedes a este número, a este código, van a saber a qué función está referida. ¿Bien? Como dijimos, el 87. Acá está en el 81. De máxima y mínima frecuencia. Bien, entonces es importante recordarlas y saber o relacionarlas con el origen físico de la falla. Así que, ¿qué está pasando en el generador que me está dando ese disparo o esa actuación de esa protección? ¿Bien? Voy a buscar, esperen, vamos a buscar. Bueno. Acá vamos a empezar a hablar de protección principal y protección de respaldo. Esto se da, ¿sí?, porque son funciones donde son distintas protecciones que me están dando respaldo una a la otra. ¿Bien? Y por el caso de falla. Generalmente las funciones son las mismas, excepto algunas pocas. ¿Bien? Puntualmente estas son las protecciones que tienen los generadores de pilar.
A ver, todos los generadores, de acuerdo a norma, que ya vamos a ver, no se le puede pasar a la norma porque no es un documento, les digo cuál es. ¿No es cierto? Perdón. Hay una normativa, una norma donde me recomienda cuáles son las protecciones que yo debo utilizar, cuáles son las funciones de protección que debo utilizar en los distintos generadores, ¿sí? De acuerdo a la potencia. Bueno, en el caso de Pilar, son estas funciones que las están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí. 46 de fase de secuencia negativa, relé de fase de secuencia negativa. Ahí después podemos analizar un poquito, como decía, qué es cada una de estas funciones de protección. Protección de falla tierra, bien, falla tierra del estator. ¿Sí? Esta SFC es una protección de falla tierra. Sí, fíjense que es en corriente continua, porque difieren entre las dos protecciones. Una tiene de falla tierra, del estator a tierra, lo que se llama el 100%. A ver, una falla que se puede dar en el estator, ¿cómo son las bobinas de un generador eléctrico adentro del estator? ¿Cómo es la conexión eléctrica de las bobinas? No sé, en serie. ¿Cómo están conectados? No, bueno, a ver, no veamos cómo es el bobinado cada uno. Nosotros tenemos 3 bobinas, una bobina por fase. No veamos si es un arrodamiento imbrincado, cuántos pasos, cómo están conectadas las bobinas de una misma fase. No. Así, básico. Son una conexión de 3 bobinas, ¿cómo? Conectadas como en un generador. Unidas en el neutro, estrella sería. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué es estrella? Los generadores se conectan en estrella. Para tener el neutro y poder referenciar la Tierra, ¿será? Sí, pero hay otro motivo. ¿Qué tipo de conexión podemos tener en 3 bobinas? ¿Un triángulo o estrella? Bueno, ¿y qué pasa si yo conecto un generador en triángulo? Tener los armónicos, tener la homopolar que circula. Exactamente, los armónicos quedan dando vuelta en el triángulo. Entonces, por eso, además que son los generadores se conectan en estrella, perdón. Y tenemos la referencia tierra. ¿Por qué también la referencia tierra? Porque el centro de estrella, ya vamos a ver que está relacionado a esta función de protección, que se conecta mediante, como yo se los nombré en la clase pasada, tienen distintos métodos de conexión a tierra, y uno de los métodos más utilizados, que es de acuerdo al nivel de desobtenciones, potencia de generadores y demás, es el de una alta impedancia a tierra. ¿Para qué? Para limitar la corriente de cortocircuito del estator a tierra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hace un lazo y tiene una alta impedancia, que es un trafo de distribución básicamente. Entonces ahí limita mucho la corriente, y al limitar esta corriente estoy reduciendo los daños que se pueden generar tanto en las bobinas como en el núcleo de ese generador. ¿Bien? Bueno, entonces como les decía, al tener 3 bobinas que están conectadas en estrella, yo puedo tener la falla a lo largo de esa bobina, más lejos o más cerca de qué, del neutro. ¿Sí? Y eléctricamente, esa bobina tiene, ¿no es cierto?, más cerca del neutro, ¿cómo son las tensiones? más baja. Exacto. Entonces, tengo 2 métodos de medición para ver. Ven que ahí dice falla estatórica 90% y la otra no dice nada. ¿Sí? Es para determinar si está más cerca del neutro o no, o más cerca del terminal del generador. Bien. En el caso de la 64G, falla tierra estatórica,
La 64F es falla tierra rotórica, ¿sí? Bueno, esas son las que están pintadas en amarillo, son las que difieren entre lo que es el relé principal y el relé de respaldo. Bien, la de rotor no está en las dos y la de estator, bueno, puede que sí, una es más larga y la otra más corta. ¿Sí? Fallo de interruptor, otra función de protección. A ver, ¿qué entienden ustedes o qué se imaginan por la función 50B larga F de falla interruptor? Tenemos que no cargo el resorte, puede ser pérdida de gas, puede ser no disparó, puede ser. Exacto. ¿Qué me está chequeando? Me está chequeando el interruptor. Si la protección, ¿cómo actúa todo el sistema? Está midiendo, como vimos en la clase pasada, teníamos entrada y salida en la protección. Está midiendo, ve las señales de campo, de acuerdo al algoritmo interno que tiene, determina si hay una falla o no, de acuerdo a sus seteos o a sus umbrales de seteo, y genera una salida. ¿Bien? En caso de que esos umbrales se vean superados o que se haya arrancado esa función, lo que generalmente en la jerga se dice, arrancó la función de protección tal, genera una salida. Esa salida va de acuerdo a qué tipo de función de protección es o a qué tipo de falla es, va a generar, va a distintos lugares. ¿Sí? Que si es una falla de origen eléctrico, seguramente siempre va a abrir el interruptor de la máquina, ¿sí? Va a abrir el interruptor de campo de la máquina. ¿Qué es el interruptor de campo de la máquina? ¿Está afuera, será? Me suena. No. A ver. Campo inductor. Exacto. ¿Cuál es el campo inductor? Del rotor. Bien. Yo tengo que alimentar ese rotor para generar los polos, para generar la variación del campo magnético, y que esa variación del campo magnético induce en el estator, pues tengo un inductor y un inducido, ¿cierto? En el caso de estos grandes generadores, el inductor es el rotor y el inducido es el estator, el fijo. Bien, entonces, si yo tengo una falla de origen eléctrico, envío el disparo tanto al interruptor de campo, el que me produce o me alimenta los polos, como el del estator, el que saca la energía del generador, ¿sí? Y puedo tener, bueno, eso les decía, de acuerdo a qué tipo de falla es, que también me mande a disparar la máquina motriz. La máquina motriz puede ser una máquina hidráulica, una máquina térmica, una TG, ¿sí? Una turbovapor, una turbina de gas. Entonces, también me manda un disparo o una salida de servicio intempestiva de la máquina. ¿Bien? ¿Qué es el caso? A ver, el caso de subfrecuencia o sobrefrecuencia. Primero, puede ser, ¿no es cierto?, producida por un problema en la turbina, que se me fue en velocidad tanto para arriba como para abajo. Entonces la protección, obviamente que la máquina motriz tiene sus protecciones, ¿sí? Pero el generador va a ver que la frecuencia se le va para arriba y se le va para abajo. Entonces, la frecuencia puntualmente, como lo vimos en el PT4, tiene distintos niveles, distintos escalones que de acuerdo a eso iban a estar temporizados o no. Bueno, entonces, si la máquina o el generador, nos ponemos en la protección, si el generador ve que la frecuencia se le cayó por debajo del límite del disparo instantáneo, manda a disparar el generador, o sea, abre interruptor de máquina, interruptor de campo y la turbina también. ¿Por qué? Porque la turbina se puede ver dañada mecánicamente por esta causa. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a qué tipo de falla, si yo tengo una sobrecorriente, es una causa de origen eléctrico.
Y no me va a mandar a disparar la turbina, me va a sacar el generador, la turbina motriz queda en servicio. Por eso, depende qué tipo de falla sea. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces el fallo interruptor, me fui, perdón, es censo, proceso la señal, ¿sí? Genero una salida de disparo o no. Si genero esa salida de disparo, el interruptor tiene sus señales de estado. ¿A qué me refiero cuando digo señales de estado? Cerrado. Abierto, cerrado, tiene falla, no tiene falla, quedó mitad camino. Entonces, si cuando yo envío el disparo no me confirma el interruptor que está abierto, que están los 3 polos abiertos, ahí me genera otra falla. ¿Sí? Y que la protección toma otra acción. ¿Qué pasa? A ver, hagámonos mentalmente, porque acá no podemos dibujar, pero nosotros tenemos el generador, ¿sí? Aguas arriba del generador tenemos el transformador de máquina, ¿sí? Entre el generador y el transformador de máquina no hay interruptor. El interruptor de máquina está aguas arriba en sentido de la generación del trafo. ¿Bien? Entonces, y eso entra a la playa, entra a un campo de la playa. ¿Qué pasa si hay alguna falla de origen eléctrico? Envío el disparo del interruptor y el interruptor no abre. ¿Qué pasa? Depende de qué es lo que es, porque si mandé interruptor de campo, calculo que habrán salido para los otros dos también, para máquina, mecánica y para... Por eso, era una falla de origen eléctrico, o sea, una sobreintensidad. ¿Sí? ¿Disparó la máquina? No me manda el disparo de máquina porque la máquina está bien, es el generador puede ser la carga la que tuvo el problema. Entonces me mandó a disparar el interruptor de campo y el interruptor de máquina, no la máquina. El interruptor de campo abrió sus estados, el interruptor de campo abrió, sí. ¿No es cierto? Sus estados dejó de inducir. Sus estados indicaron bien. Después de la señal, abrió. El interruptor de máquina no abrió. Le envié el pulso de disparo y siguió cerrado. ¿Qué pasa? Agua arriba del trafo. Sí, ¿qué pasa? Y manda a abrir más arriba. Exacto, mando a abrir más arriba. ¿Por qué? Porque si puede que, ante esa falla, si ve esta secuencia, me manda a disparar la máquina, pero el interruptor me va a quedar cerrado y el generador se me va a convertir en una carga. ¿Sí? Entonces tengo que abrir. ¿Dónde? Y mando un disparo más adelante, que puede ser en el campo de entrada o puede ser que me dispare toda la barra. ¿Bien? A nosotros nos pasó un problema, y tuvimos un problema en un generador, en el Revalí, donde pasó algo similar, un polo quedó pegado, hicimos interruptores viejos, con operación de aire comprimido, hubo problema en el compresor de los interruptores, quedó un polo pegado, y la protección no pudo disparar agua hacia adelante y se terminó quemando el generador. Obviamente, cuando se quemó el generador, sacó la barra, puso la barra a tierra. Bien, porque había protecciones muy viejas. Entonces, eso es importante. Esa función es muy importante. Y hay que coordinarla, ¿no es cierto?, con una apertura, garantizar que fue despejada la falla. ¿Bien? ¿Queda claro? O sea, conceptualmente yo quiero que quede claro eso, que hay protecciones, funciones de protección, que van a disparar, que van a
sacar de servicio la máquina motriz y el generador. Y hay otras que van a sacar solamente de servicio el generador y la máquina motriz va a quedar en servicio. ¿Sí? O sea, la turbina de gas sigue girando, pero el generador está desconectado de la red. Tanto de la red como su interruptor de campo. ¿Mm? O puede que haya quedado con el interruptor de campo, pero abierto de la red. ¿Ah? Pues eso es ver de qué función de protección estamos hablando. Bueno, relé de distancia, un tema de falla, ¿cierto? De falla en las líneas. Relé de sobreexcitación o volt por hertz. Ustedes ya lo van a ver. Esta volt por hertz es una función, una relación que me mide el flujo, ¿sí? Para mantener par cohorte constante. Ya lo van a ver en accionamiento. ¿No han visto en accionamiento esto lo que es volt por hertz? No estoy haciendo así. Bueno, ya lo no, todavía no estábamos. Básicamente es cuando yo tengo una sobreexcitación. ¿Bien? Bueno, protección de energización inadvertida puede ser que por algún error se me cerró, no tengo la máquina motriz en servicio y se me cerró el interruptor de campo, o el interruptor de campo o el interruptor de máquina, ¿sí? Energización, o sea, yo estoy alimentando como una carga el generador. ¿Sí? Protección diferencial, bueno, el 87G, ya la vimos. Sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. Bueno, que es reverso potencia es potencia inversa, ¿sí? Como busca motorizarse, ¿no es cierto?, la máquina. Desequilibrio de tensiones, bueno, pérdida de una fase, ¿sí? Pérdida de excitación, por algún motivo, una falla puede ser de excitación, pierdo la excitación, entonces voy a perder el inducido. Perdón, el inductor. ¿Está claro? O sea, bueno, y lo que son... Sí. Vas pensando las tres fases, digamos, si pierdo una fase, sería así, o sea... Claro, voy a tener una función de protección que va a abrir. Perfecto. ¿Ah? Sí. Así que, bueno, esas son básicamente las funciones recomendadas, como les decía, por norma, de acuerdo al tipo de generador que sea. El tipo de generador, recuerden que en función del tamaño del generador voy a tener qué tipo de refrigeración va a tener el generador también, ¿no? Por eso estas protecciones, y lo importante, muchachos, de esto, y ahí está la diferencia entre ustedes ingenieros y otras especialidades o técnicos además. Es cuando ustedes están leyendo la función de protección, en la cabeza, ¿sí?, están sabiendo qué está pasando físicamente dentro de la máquina. Ahí es donde ustedes se diferencian. Desde el punto de vista operativo y de mantenimiento es muy, muy importante. ¿Bien? A ver. Ustedes son jefe de mantenimiento eléctrico de una planta de generación. 3 de la mañana lo llama el operador. ¿Ingeniero Barrio Nuevo? Sí, ingeniero Barrio Nuevo, manoteando el velador ahí, tratando de desperezarse un poco. Sí. El generador de la máquina 1, o sea, la máquina 1 disparó por protección eléctrica. Bien. ¿La pongo en servicio de nuevo? ¿Qué hace el ingeniero Barrio Nuevo? Y tendría que ver, se falló eléctricamente, bueno, pero ¿qué falló, digamos? ¿Cuál qué? ¿Cuál falló? ¿Cuál fue la función que activaron, digamos? Bien, primera pregunta correcta. A ver, bueno, ¿qué señaliza la protección?
Bueno, a ver qué señaliza 87G. ¿La pongo en servicio de nuevo? Segunda pregunta del operador. 3 y 5 de la mañana. ¿Cuál es la respuesta del ingeniero Barrio Nuevo? Y la diferencial era una falla entre espiras, por lo que noté acá, así que yo no la pondría. Perfecto. Excelente. Por eso, tenés presente cuál es la falla. ¿Bien? Si el operador te dice, a ver, fue una 81U. Claro, es 81 su frecuencia, no, porque Sí, tengo que ver frecuencia. qué me está causando la subfrecuencia, si es la máquina, la motora o el generador el que está. Está bien, pero el generador te va a causar... No. Su No. frecuencia no. O está dado por la carga, Está bien. ¿sí? Entró de golpe una semejante carga que es difícil superfrecuencia, te pone sobrefrecuencia. Un despeje de carga muy grande y la máquina tiende a embalarse. ¿Sí? ¿Qué hacemos en ese caso? Está en inglés, mira. Under. Sí, U es under y O es over. Under y over frequency. Y técnicamente tengo que acomodar la máquina motora para que me regule la frecuencia y después volver a darle. ¿Tenés riesgo en el generador desde el punto de vista eléctrico? No. No. O sea, puede poner en servicio. Obviamente que van a tener que chequear la máquina motriz, si el problema vino de la máquina motriz, si el problema vino de afuera de la red, y se puede energizar nuevamente y poner en servicio nuevamente. Por eso es que es muy importante conocer bien las funciones y estas funciones, por qué origen físico, ¿sí? O sea, cuál es el origen físico que dan lugar al arranque de esta función de protección. ¿Bien? Claro. No son todas las funciones iguales. Hay fallas que me dicen, che, tenés un problema adentro, y hay otras que lo corren. Lo mismo puede pasar en una línea. Si tengo un diferencial en una línea y no puedo energizar de nuevo. ¿O no, Gabriel? No, más vale. No, salta por 2000 amperes, ¿no? O a tierra tampoco. Salta por tierra. O sea, si no pasó el recierre, a recorrer la línea, no queda otra. Exacto, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, tener presente, tener en la cabeza cuál es el origen que me da, que genera físicamente el arranque de esa función de protección. ¿Está bien? Sí. Claro. Así que imprimimos y lo pegamos en el respaldo del campo. Necesítelo. Necesítelo. Bueno, los transformadores también tienen, no es el caso de la clase, por función de protección de máquinas generadores, pero obviamente también y las funciones, los códigos son los mismos, nada más que utiliza por ahí otro tipo de funciones de protección. Bien. Y cuando hay que tener bien en claro si tengo una configuración que es en bloque, si tengo una configuración que no es en bloque, ¿sí? Porque puede haber eso, de eso va a diferenciar, ¿no es cierto?, que la función me haga disparar, me saque todo el bloque, o que me deje la turbina y saque solamente el trafo, depende de dónde esté el trafo. Bueno, hay distintos tipos de configuraciones que hay que tener en claro a dónde mandan los interdisparos, ¿no? Sí, con los flacos. Exactamente, con los que son los umbrales de disparo. Bueno, a ver. Vamos a ver ahora.
Esas son las mínimas que establece la norma, después puede haber más protecciones dependiendo. Sí, son recomendaciones. Mm. A ver, dame un segundo. Bueno, a ver, para el que quiera ampliar un poquito más, este es un tema muy interesante. Estos son un manual de una protección Siemens. Bien. En este caso, son las Siemens, esa marca, ese modelo, que en los manuales están muy bien indicados, además de todo el funcionamiento, ¿verdad?, lo que son las funciones de protección. Bien. Que es una fuente teórica muy interesante, está muy claro. ¿Ven? Acá están todas las funciones. Protección de frecuencia, están todas. A ver si buscamos la diferencial, protección de pérdida de sincronismo, subtensión, sobretensión, impedancia, Diferencia de intensidad de tierra. exacto, en la 134. Ahí está. ¿Ven? Dice, la protección diferencial de tierra, intensidad de tierra comprende los cortocircuitos a tierra en generadores y transformadores en los que el punto de estrella está puesto a tierra con baja impedancia. ¿Sí? Esta tiene, fíjense que ahí esta me está diciendo de baja impedancia, no de alta impedancia. O está solidariamente puesta a tierra. Bueno, y acá me explica cómo es la descripción de la función. ¿Ven? Es muy interesante porque está muy bien explicado, por si ustedes después tienen alguna duda o quieren ampliar. En las zonas, cuáles son el campo de disparo. ¿Bien? Y se familiarizan también con lo que son los términos. Bueno, esto es se llama lo que es en la parte interna, el CFC, que yo le decía que le permite armar unas ciertas lógicas, ¿sí? Con bloques. Entonces ustedes dicen, si tengo esta entrada, el estado de los interruptores es así, genera esta salida, no la generes, pone un temporizador, no, ¿sí? Bueno, todos estos tipos de ¿cómo se llama? De los tiempos de protecciones. Y bueno, ¿y cuáles van a ser la información que me va a dar? ¿No es cierto? Claro. Otra particularidad, bueno, esta es otra, son, a ver, ven que están todos los gráficos de todas las protecciones, todas las funciones de protección. Subtensión, cuáles son las alarmas que da, características térmicas, umbrales. Bueno, y las otras, ¿dónde mide? Están los esquemas, donde mide también el esquema eléctrico. A ver si encontramos alguna.
Acá, justo me lo paso. Acá. ¿Ven? Claro. ¿Cuál es esta? Intensidad tierra. Claro, intensidad tierra. Otro tipo de esquema. Esta mide direccional, ¿sí? ¿Cómo fue el sentido? Bueno, a ver, otra particularidad de este tipo de protecciones, a ver si encuentro, es el disparo de no lo tengo. El disparo de las oscilografías. De acuerdo a la función que les puedo mostrar, espérenme un segundito. Espérenme un segundito, voy a ver si encuentro lo que... Generalmente cuando uno lo busca no lo encuentra, ¿no? Bueno, miren. Esto es un reporte de una falla determinada. ¿Ven? Aquí me dicen falla del sistema, ¿sí? Evento, la hora, la fecha y hora en que se dio, relay pickup on, quiere decir que superó el umbral, ¿sí? Y esta es la frequency de la turbina 1, on, en 530 milisegundos. Este es un reporte que le tira la protección. Y después podemos ver también, a ver si tengo alguna de una oscilo. Acá tengo. Bueno, Gabriel, vos seguramente esto lo has visto. Acá el reporte me dice cuál es la protección, qué día, la perturbación. No sé si le suena ese día. Un poco. Sí, el colapso. ¿Sí? Me dice cuáles son los cursores y acá las oscilografías, ¿no es cierto? Cómo se disparan las oscilografías. Y hay colapso. ¿Sí? Estas son de, no me acuerdo el código, usted en código, me parece que eran de tensiones. ¿Ven? Entonces me dice cuándo empezó la falla, cuándo se disparó, si tuvo umbral de tiempo y no, se cortó. Por acá creo que estaban las de frecuencia. A ver. Mire, voy. Claro, estas son de tensión, en las diferentes fases. Y acá me dice, este es cuando empezó a contar. Este es el pick-up, que desde acá se dio y empezó en tiempo. Acá está la frecuencia, En este tiempo empezó la de frecuencia. Escalón mínimo frecuencia, 47.5. Exacto, estás leyendo el cuadro. Ese es este punto, 47.5. TG11, el circuit breaker, o sea, este es el interruptor está cerrado y cuando se da esta señal se abre.
A ver, ¿Eh? quedan full speed aislada del SADI. Sería Full funcionando, pero separada, digamos. Aportando Separa de la red. Bueno, eso era lo que yo les decía recién. Claro, Sí. quedó andando, pero Claro, al ser una falla que puede ser que fue por la red, la máquina se aísla, se aparta de la red, pero no dispara, porque no tiene claro, falla en su generador, ni en la máquina motriz. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué permitió en ese caso? La máquina se autoprotege, se desengancha de la red en una condición que ya cuando damos bien lo que es el circuito de sistema eléctrico de ciclo combinado, vamos a ver qué interruptor abrió y se quedó en isla la central. Se quedó autogenerando para sus servicios auxiliares y en servicio. Entonces eso dio la posibilidad de reengancharla en poco tiempo. claro. ¿Sí? Sí. Es decir, mientras no se haya parado, no iba a tomar el tiempo para ponerse en marcha, digamos. Exactamente. Exactamente. Entonces, y este tipo de información es fundamental, los oscilos, para analizar fallas, ¿sí? Para revisar a ver si el correcto funcionamiento de las protecciones, la correcta calibración de las protecciones. Los oscilos son muy importantes cuando uno está haciendo un análisis de una falla, ¿sí? Un análisis de falla. Porque, bueno, a ver, nos dice la causa, nos dice en qué tiempo, cuáles se dieron, ¿sí? Cómo fueron las corrientes, las tensiones, qué función se activó, qué función no se activó, en lo que es protección. Ya sea de línea, de generadores, todo es muy importante. Bueno, y ahora con lo que se está trabajando, bueno, no sé si tienen conocimiento, la norma 61850, ¿sí? Lo que es conectividad de los sistemas, protecciones y demás. Bueno, ya hablamos, ¿no es cierto?, de sistemas, donde la envergadura es mucho más grande. Bueno, todas estas protecciones se pueden comunicar. No sé, yo las tengo en distintos sitios instalados y los puedo estar monitoreando de un lugar remoto, bien, para, bueno, controlar y, bueno, chequear cuál es el funcionamiento de las protecciones. Sí, eso vamos a implementar ahora nosotros. ¿Qué cosa? Una escala con esa norma de comunicación, así tengo los reconectadores, los distribuidores, todo relevante. 61850. Sí, sí. ¿Y estás haciendo alguna capacitación o algo? No, o sea, por ahora va a ser la implementación, después al final viene la capacitación. Y eso no lo hacen ustedes, lo contratan. Sí, Domenech, el chico Domenech, que trabaja en varias cooperativas. Domenech, me suena. Gabriel Domenech tiene una empresa, no, Tecnia de Belvia, ¿cómo es? Ya después te consigo como es la empresa. Sí, Tecnia de arriba. Miguel. Suena por ahí la empresa, algo parecido. Ajá. Así que bueno, a ver muchachos, el tema de protecciones es muy interesante, es toda una especialidad. Obviamente que nosotros no pretendemos que ustedes salgan especialistas en protecciones, pero ¿no es cierto? Que sepan leer una protección, sepan si tienen que calcular o recomendar, bueno, más o menos tener los criterios básicos. La norma es esta. Es una de las normas, esta es vieja, la que tengo es vieja, pero denme un segundito.
Esta. C37102, este es 2006, viejo. ¿Ven? Acá les va, bueno, lo que es la guía, las protecciones del generador. Y van a ver muchos gráficos similares a lo que estuvimos viendo. El índice, el alcance de la norma. Bueno, y acá empieza los distintos tipos de configuraciones, de acuerdo a la potencia de los generadores, para cómo puede estar conectado a una misma barra, ¿no? En bloque, no en bloque, menos protecciones requeridas, que es donde va recomendando. Bueno, hay mucho para leer, si a ustedes les interesa, ¿no es cierto?, profundizar más en el tema. Con el ingeniero van a ver, acá ahí les ha pasado, con el ingeniero van a ver bueno, un poco la parte teórica de lo que yo les decía, de cómo interpretar o conocer cuál es la falla física que se está dando o está dando origen a una determinada función de protección. Lo van a ver de esta forma, o sea, ¿por qué vemos de esta forma con el TI, que la corriente? Porque esa es la forma didáctica que es realmente lo que está pasando. Antes había relevadores electromecánicos puestos en ese lugar. Hoy tenemos transductores, transformadores de tensión, de corriente, transductores, donde envían esas señales a la protección, y dentro de la protección están los algoritmos. ¿Bien? Sí, calculo que con la electrónica se ha ganado también tiempo de reacción y demás con respecto a los, y menos fallos. Exactamente. La parte mecánica. Exactamente. Por lo, ¿no es cierto? A ver, es fundamental que las protecciones lean rápido la falla y despejen esa falla para generar, ¿no es cierto?, los menos daños posibles en instalación, estén dentro del parámetro que la aislación de los generadores, las pérdidas que se producen en ese momento, se puedan contener dentro de un rango de funcionamiento normal, digamos. Entonces, el tiempo de despeje de falla es muy importante. Y el tiempo de ese despeje de falla ustedes ya van a empezar a ver. A ver, se van sumando tiempos, ¿sí? Entre que se produce la falla es el T0. ¿Sí? La protección lo ve, porque la protección también tiene sus tiempos, ¿no es cierto?, de reacción. Lo ve, genera la salida, y ahí empiezan todos a sumarse más tiempos, es decir, la salida, la cadena de lo que es el interruptor, los tiempos de actuación, el tiempo de apertura del interruptor y demás. Ahí hay algo que es, a ver, nosotros nos pasó en un cálculo, estábamos especificando un interruptor. Esto es una anécdota, como estábamos especificando un interruptor y de ingeniería nos decían que el interruptor ese no servía, porque no, la potencia del cortocircuito era menor a la potencia del cortocircuito que teníamos en el punto. Y el fabricante nos juraba y nos perjuraba que sí. Y uno analizaba y te decía, a ver, acá hay algo raro, este me está diciendo que sí, este que no, este me muestra el cálculo y tiene una corriente, y este me muestra también el cálculo, la corriente es más grande. Entonces decimos, bueno, acá, ¿qué pasa? ¿Estamos hablando de lo mismo? Bueno, ¿y qué pasó? En el programa que se estaba calculando, ingeniería, tomaba una foto en el instante de la falla. ¿Sí? Y como ustedes sabrán, el instante de la falla
es donde la mayor corriente de cortocircuito, después la corriente de cortocircuito se atenúa. Sí. ¿Bien? Bueno, y no habían tenido en cuenta el tiempo de la actuación y la apertura del interruptor. Claro, más allá de la curva. Era más allá de la curva, entonces el interruptor abría bien, porque el interruptor se bancaba el pico, pero cerrado. Estamos hablando de milisegundos, ¿no? Sí. Con Davelson, el profe. Davelos. El tiempo. Dice, che, saqué la orden y 60 milisegundos después recién abrió. Exactamente, de 50, un poquito más de 50 milisegundos. Esos son valores de norma también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en ese, si yo lo calculaba en T0 y no había forma de conseguir el interruptor, ¿por qué? Y en ese momento el interruptor estaba cerrado. Después, cuando me da entre la actuación de la protección y la apertura efectiva, empieza después de los 50 milisegundos, donde ya tengo una atenuación y la corriente de cortocircuito es más chica. Sí, nosotros lo vemos siempre en los auxilios. Tenemos 70, 75. Exacto. Cuando supera los 120, mandamos a mantenimiento el interruptor porque ya decimos está pesado. No está abriendo. Exactamente. Y se ve bueno muchachos. A ver, lo voy a llamar al ingeniero a ver si se suma en esto, sigue él y yo me voy porque tengo que tomar el examen de recuperatorio. Deme un segundito, me silencio, así lo llamo al ingeniero. Bueno. Yo le mandé eso, lo que habíamos hablado, ¿está claro? Sí. Lo recibieron por... Sí. Una orientación de otra forma, digamos, otro autor de toda la información que tenemos. Hay mucha información, digamos, pero lo más claro es lo que yo estoy dando por acá, que son más prácticos las cosas, pero los conceptos en este libro, en esas hojas son más claras, todas las protecciones de los transformadores. Es lo que yo expliqué la clase pasada, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Usted le pega una a ella, si tiene una duda, se lo explico, pero está todo ahí y habla de lo que es la protección y de acuerdo, porque las protecciones tienen un costo importante. Si el generador tiene una determinada potencia y bueno, abarca mayor cantidad de clientes, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera hay que invertir más plata, o sea, todo es dinero en cuanto a las protecciones. Entonces hay tres esquemas de 5 MVA, ¿no es cierto?, entre 20 y 100 MVA y más de 100 MVA, las protecciones que tiene. Eso es lo que en general, digamos, de lo que es las protecciones. Por supuesto, de la máquina sincrónica, de los generadores. Ahora vamos a empezar a ver lo que sale ahí, digamos que es 64G, que es la puesta a tierra, ¿no es cierto?, del neutro del estator. Bien. Bueno, a ver, subo pantalla, que es la página 144, que ustedes ya tienen ahí, como para avanzar un poco con esto. En el apunte primitivo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar, ahí está, los principios de la puesta a tierra en generadores. Nosotros habíamos visto lo anterior, no hay ninguna duda anterior, algo, está todo bien, ¿cierto? Sí. No, estamos bueno, bien. Entonces vamos a ver la puesta a tierra. Dado que la tecnología ha trabajado mucho, se han creado muchos aislantes, la falla del arrollamiento estatórico en el alternador sigue siendo, digamos, un daño muy seguido de darse, ¿sí? En la cual falla el arrollamiento estatórico, falla la aislación y descarga por, digamos, el laminado del núcleo y lo puede llegar a perjudicar ampliamente, donde evidentemente las reparaciones son muy costosas. Entonces, debido a eso, por ejemplo, que por supuesto que hay una protección ahí, ya lo vamos a ver, tenemos que, digamos, presta mucha atención lo que es
hasta los más pequeños alternadores usan, digamos, la protección de puesta a tierra del estator del alternador. Debido, por regla general, digamos, alrededor de un 10 MVA de potencia de generador, hay que limitar esa corriente de descarga, ¿no es cierto?, en el bobinado del estator, dado que, como habíamos visto en la curva anterior, en la clase pasada, esa corriente de descarga a través, ¿no es cierto?, de tierra, no debe pasar de ciertos límites que habíamos hablado entre 10 y 15, entre 15 y 20 amperes aproximadamente, ¿no es cierto?, para que no ocasionen daños importantes, más que nada en la chapa, en el laminado de núcleo, ¿no es cierto?, que es muy difícil de reparar. Es bastante difícil de reparar. Bueno, eso por un lado, lo vamos a controlar con una, ya lo vamos a ver cómo, ¿no es cierto? Vamos a controlar esa protección y evidentemente en un determinado tiempo tenemos que sacar fuera de servicio porque se deteriora cuando hay una puesta a tierra, y eso antecede, digamos, cuando primero está la conexión a tierra, después se produce un contacto entre espiras y termina siendo un contacto, ¿no es cierto?, entre fases, que ya lo vamos a ver con los distintos tipos de protección. Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, generalmente los alternadores están acoplados a un transformador elevador. Nosotros habíamos dicho que la generación, digamos, tiene un nivel de tensión, digamos, alrededor de la media tensión, 13,2, 17,5, ¿no es cierto? Anda alrededor de la media tensión la generación en el alternador, pero está acoplado, y a los medios de transportar las distancias bastante importantes hay un transformador elevador, en la cual si nosotros el centro de estrella, que son los finales del estator, lo unimos, ¿no es cierto?, y de esa forma nosotros lo aislamos, cuando hay una pequeña aparición de contactos a tierra, van a aparecer sobretensiones, ¿no es cierto?, cuando hay fallas intermitentes de tierra. El centro de estrella del alternador, ¿no es cierto?, evidentemente va a producir una sobretensión. Esa sobretensión nosotros tenemos que eliminarla, ¿está claro?, porque es el transformador, digamos, que trabaja en bloque con el alternador. Entonces, para limitar esas sobretensiones del neutro o del final de bobina, de la bobina estatórica, de un generador trifásico, por supuesto, los fabricantes han optado por colocar una resistencia en la cual esa resistencia va a limitar la corriente que circula, ¿no es cierto?, por la descarga, digamos, cuando ocurre una falla del aislante del arrollamiento estatórico. Bueno, ¿qué valor tiene esa resistencia? La podemos calcular porque hay un valor importante en la cual reducimos bastante esa corriente, en la cual ese valor resistivo, esa resistencia que debemos colocar a tierra, digamos, tiene que ser aproximadamente igual, ¿no es cierto?, a la reactancia capacitiva por fase del conjunto generador, la barra de conexión y el arrollamiento primario del transformador. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, acuérdense que, digamos, eso es una reactancia capacitiva que involucra el primario del transformador elevador
que ustedes saben que, lo van a ver, el transformador elevador o el transformador de máquina para elevar la tensión, bien digo, a niveles de transmisión, es importante elevarla, por ejemplo, a 132, 220 o 500 kilovolts. Por supuesto que en la provincia de Córdoba todavía hay de 66 y de 33, ¿no es cierto? Entonces, el arrollamiento primario, de paso, lo comentamos, del transformador, es el triángulo. La corriente homopolar que da ahí, el secundario que sale a la línea es una estrella, ¿no es cierto? Que es una configuración que tiene una puesta a tierra, ¿para qué? Y siempre, por lo general, siempre el transformador elevador de una central, con un alternador, evidentemente siempre hay que tener un punto de tierra porque hace de referencia para las protecciones de la línea. ¿Está claro? Bueno, entonces, por un lado yo tengo que limitar la corriente. Por otro lado, ¿qué pasa? Si yo no lo conecto a tierra, ¿no es cierto?, al extremo o al neutro, le podemos llamar, evidentemente yo tengo que controlar esa corriente y me produce sobretensiones. Para eliminar esas sobretensiones, los fabricantes, los instaladores, ¿qué hacen? Para evitar una falla y tener una continuidad de la producción del generador, colocan una resistencia. Y esa resistencia, para que no haya sobretensiones, tiene que ser igual a la reactancia capacitiva por fase, por supuesto a los 50 Hz, ¿no es cierto?, de esa conexión que digamos, contempla el conjunto del generador, que tiene una reactancia capacitiva, la barra de conexión y el arrollamiento primario. Esa resistencia, como ustedes recordarán, es un medio de pi por F, que es la frecuencia nominal, 50 Hz, ¿no es cierto?, por la capacidad que está en farad. Bueno, pero como yo tengo que llevarlo a microfaradio, porque es el detalle el ejemplo o los datos que puedo arribar yo para determinar esa resistencia, ¿no es cierto?, hago, digamos, un cambio, paso a microfarad, y eso es el ohm, esa reactancia capacitiva. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la reactancia capacitiva de un generador hidráulico de una potencia de 150 MVA, digamos, tiene ese generador hidráulico, o sea, en este caso, ¿no es cierto?, el alternador, 1,19 microfarad. Y el transformador, que es el transformador elevador, ¿sí?, en su conjunto tiene otro determinado valor que es 0,02. Sumado a esas dos capacidades, nosotros vamos a determinar el valor de la resistencia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces tenemos, 10 a la sexta, 2 por pi, que son 50 Hz, 1,912 microfarad, y la resistencia tiene ese valor. Entonces, 1,657 ohm. Esa resistencia es muy importante. ¿Para qué? Para que la corriente que circule por ahí cuando hay una descarga o una falla de la aislación, ¿no es cierto?, pueda controlar y pueda ser admisible y, digamos, si persiste, la medimos a través de esa resistencia y lo conectamos con un relé de sobretensión, mejor dicho, un relé de tensión. Medimos la tensión, ¿no es cierto?, en esa resistencia y actuamos en consecuencia para producir la protección. O sea que nosotros para eliminar también el valor, o sea, desde el punto de vista teórico, como dice acá, la puesta a tierra es puramente resistiva. ¿Para qué? Vamos a eliminar la menor cantidad posible del factor inductancia.
Entonces, por esa razón se pone una resistencia. Esa resistencia ¿qué pasa? Va a trabajar, va a operar, ¿no es cierto?, en los tiempos que la protección yo lo determine. Esos tiempos, atenti, que no es el que dice ahí, los tiempos, según la norma ANSI, anda en 1/10 de segundo, ¿no es cierto?, la protección, no es un segundo, son 1/10 de segundo, o sea, 0,1 segundo, ¿está claro? Esas constituyen generalmente, en ese estado, las protecciones actúan, entonces, la vamos a fabricar para que operen en ese tiempo, que son las protecciones en las cuales están, esas están tabuladas. Entonces el funcionamiento de esa resistencia se hace, ¿no es cierto?, en 1 segundo, 2, no más, cuando el contacto es severo, ¿no es cierto? No 10 segundos, sino sería 1 segundo, 2 segundos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir que no debe ser, digamos, una gran capacidad, ¿sí?, potencia, que la resistencia no debe ser tan grande porque evidentemente no, los tiempos de las protecciones de puesta a tierra en el estator actúan rápidamente y sacan el generador fuera de servicio cuando hay una descarga de envergadura. Puede ser una resistencia y en otros casos también puede ser un transformador de distribución monofásico. ¿Está claro? Como Nicoto en la figura. Yo tengo el extremo acá, ¿está bien? Entonces tengo una resistencia y, bueno, detecto con un primario secundario y, digamos, el aparato de maniobra que me va, digamos, a sensibilizar la protección es, ¿no es cierto?, voy a medir la tensión y esa tensión no debe pasar de ciertos límites para actuar, ¿no es cierto? Si aumenta la tensión, al aumentar la corriente de descarga, aumenta la tensión en la resistencia y actúa el relé de tensión. Si yo coloco un transformador de distribución monofásico, ¿sí?, como el de la figura, evidentemente esa resistencia va a tener un valor modificado, ¿no es cierto?, que es igual a el valor que hemos indicado sobre n al cuadrado, siendo n la relación de transformación del transformador. Esa resistencia la va a ver el primario del transformador con ese determinado valor. ¿Está claro? Sí, sí. Hay una resistencia pura, por un lado, o puede ser también, y lo que más se usa, un transformador monofásico de distribución, ¿no es cierto?, de tal forma que trabaje con los valores de acuerdo a las corrientes, ¿no es cierto?, que determine un valor, ¿no es cierto?, de tensión, de máxima tensión ahí para que actúe, ¿no es cierto?, para que actúe Si yo mido acá una tensión mayor, acciona directamente y saco el generador fuera de servicio y desexcito la máquina. Bueno, hay protecciones en la cual, si yo tengo, por ejemplo, si yo quiero cubrir el 100% del arrollamiento, tengo que poner la máxima tensión admisible, ¿sí?, que sería el 100%. ¿Está claro? Bueno, hay un ejemplo ahí, por ejemplo, que dice el 95%. Yo puedo cubrir 95% con una máxima tensión, digamos. ¿Está claro? Entonces, si yo quiero cubrir, digamos, un 5%, ¿por qué? Porque a medida que la falla se realiza cerca del punto neutro, digamos, hay una corriente tan débil, cuando digamos, muy próximo del punto de unión, evidentemente a veces no se detecta la falla.
O sea, si me voy más arriba del arrollamiento, voy a tener, sí, un valor importante de corriente, ¿sí? En la cual voy a tener, digamos, voy a calibrar la protección a la máxima tensión admisible. ¿Mm? Entonces, a 95% va a tener una máxima condición de tensión admisible. Y el 100% va a ser menor, va a ser mínima la tensión. ¿Para qué? Para que el elemento controlador, ¿sí? Que es el 64, ese 64, ¿no es cierto? Ese 64G que figura en el esquemita que le envié por WhatsApp, es para actuar. ¿Está claro? Puede ser una resistencia para eliminar la sobretensión y controlar la corriente digamos, de descarga en el enrolamiento estatórico, o un transformador de distribución, ¿no es cierto?, que debe tener ciertas particularidades este transformador, para evitar, ¿no es cierto?, una corriente excesiva, que es el inrush, ¿sí?, en la cual, ¿qué es lo que es el inrush? Es un valor de corriente transitorio que es, digamos, se hace una excitación de la corriente de tal forma que produce un pico varias veces la corriente nominal. Entonces, con esa corriente nominal, tengo que, el inrush no tiene que ser, digamos, tiene que ser igual o mayor a 1,5 veces la tensión nominal de fase a tierra del generador. ¿Está claro? Para que el pico en el transitorio, cuando se produce la descarga en el transformador, ¿no es cierto?, evitar esa excitación como, digamos, un pico, una corriente pulsante, ¿no es cierto?, en el primario, que puede dañar el transformador. Eso es importante para evitar el inrush, que es digamos, un pico de corriente. ¿Mm? Bueno, eso es muy importante porque tiene que ser igual o mayor a 1,2 veces la tensión nominal. ¿Está claro? Entonces yo puedo fijar de máxima tensión o mínima tensión de acuerdo a qué protección o qué porcentaje de protección puedo, digamos, cubrir, ¿no es cierto?, proteger de la protección de la puesta a tierra de acuerdo a el porcentaje de bobinado que yo quiera proteger, donde se puede producir el punto de fase. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, como en el caso del bloque generador, transformador, acuérdense que está el generador y el bloque, que ya vamos a ver cuando veamos la protección diferencial, ¿no es cierto?, que tiene una particularidad muy importante esto, que se va a calibrar de acuerdo a la configuración. Porque cuando hay fallas monofásicas del lado de la red de alta tensión, acuérdense, el secundario de transformador en bloque de alta tensión, ¿qué pasa? Es, digamos, el secundario, acuérdense que es estrella. Entonces, cuando presentan aumento de tensión en el neutro, porque eso va a tierra, ¿no es cierto?, y debido al acoplamiento que hemos hablado, el capacitivo, que ya ingresa acá y toma en cuenta el bobinado de alta tensión, o sea, el secundario y el de baja tensión del transformador, es la magnitud de esos aumentos, va a depender, ¿no es cierto?, de que ciertas particularidades. Porque dice, ¿por qué tiene importancia la parte de alta tensión? Y bueno, porque el arrollamiento secundario, el que sale a la línea, la parte elevador es, digamos, en estrella. Entonces, razón por la cual va a ser importante el acoplamiento capacitivo, en la cual esa magnitud de los aumentos, ¿sí?, de ese acoplamiento capacitivo va a depender la puesta a tierra del lado de alta tensión, porque evidentemente el secundario tiene que tener una puesta a tierra, o no. Entonces voy a jugar el secundario
¿Por qué? Porque tengo que tener la protección en la línea y tengo que tener una referencia de tierra. Puede ser, va a depender de eso, de la capacidad del bobinado, alta tensión, baja tensión, la capacidad que tenga el bobinado, la construcción intrínseca del transformador. ¿Está bien? Y fundamentalmente el valor óhmico de la resistencia a tierra del neutro del generador, que ya lo hemos calculado. ¿Está claro? Entonces, razón por la cual tenemos que analizar qué pasa con la tensión por la resistencia del neutro del generador cuando ocurren fallas monofásicas del lado de alta tensión, ¿sí? Que si yo tengo una resistencia equivalente y la que hemos calculado, cuando hay fallas monofásicas del lado de alta tensión, evidentemente, ¿qué tenemos? Tenemos que la tensión es bastante despreciable. No hay sobretensiones. Por eso va la razón, por eso es el porqué de la resistencia, ¿no es cierto?, en el lado del neutro de generador. ¿Está claro? ¿Por qué? Cuando hay fallas monofásicas del lado de alta tensión, supuestamente esa tensión, porque es contenida por la resistencia, es despreciable. Ahora, si el transformador del lado de alta tensión tiene como centro de estrella puesta a tierra por medio de una bobina Petersen, ¿la ubican la bobina Petersen? Algo nos habían dicho que se llamaba así lo que usaban para poner el centro de estrella de tierra. Claro, en la cual, ¿no es cierto?, tiene alta impedancia para la baja frecuencia, es una inductancia. Claro. La tensión sobre la resistencia del neutro que hemos calculado del generador puede llegar a un valor tal que supere el valor de la operación de la protección. O sea, cuando tenemos la bobina de ese lado, evidentemente, esa resistencia del neutro, ¿qué pasa? Va a llegar a un valor que va a operar la protección de la puerta a tierra estatónica. ¿Sí? Entonces es necesario que es necesario corregir y aumentar la tensión de corte, ¿no es cierto? Ajustar la protección, o sea, elevar la tensión, ¿sí? Para que no se produzcan, digamos, ante un mínimo, digamos, puesta a tierra en el secundario del transformador en bloque, ¿no es cierto? Yo tengo que ajustar la protección para que no me dispare o me saque de servicio el interruptor de máquina y la excitación. ¿Está claro? Eso se ve en un estudio de importancia. Pero lo que tiene que ir y se usa en la práctica es la resistencia de puesta a tierra del arrollamiento estatórico. Bueno, eso en cuanto al arrollamiento estatórico. Ahora vamos a ver, ¿quedó claro eso? Sí. Ahí cuando tenemos la falla, pregunte, sí. una falla monopolar, digamos, la corriente se cierra en el triángulo del primario. Claro, y cuando es la corriente homopolar, es alta impedancia, exactamente el arrollamiento en el triángulo. Bien. Quedan cerrados los tres, en los tres, ¿no es cierto? Quedan cerrados en el triángulo del primario del transformador en bloque. Claro. El generador, digamos, compensa esa corriente encerrada. Claro, exactamente. Con la capacidad entre alta tensión y baja tensión se disipa ese pico a tierra por la resistencia centro de estrella. Por el centro de estrella. Claro, sí. Que por ahí también pasa en el centro de estrella, yo no quiero complicarlo, pero puede ser, la tercera armónica es muy importante. Sí. Razón por la cual se saben colocar, digamos, con la tercera armónica, que pueden llegar a valores muy importantes, ¿no es cierto?, que tenemos la presencia en el arrollamiento estatórico. Hay unos filtros, ¿no es cierto?, que son pasabajos, que son eliminada esa tercera armónica. Bien. Porque puede en un momento que está tomando velocidad
o casi la máquina parada puede accionar, ¿no es cierto?, la protección de puesta a tierra. Entonces, para hacerlo más seguro, se coloca, ¿no es cierto?, un filtro pasabajo, digamos, alta impedancia para una frecuencia de tercera armónica. Y en un caso más sofisticado, usa, por ejemplo, una protección diferencial del neutro. ¿Sí? Que ya vamos a ver cómo, digamos, ¿para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, de esa forma, quedar bien definido cuándo hay una descarga o cuándo hay, digamos, lo que yo tengo que proteger es el bobinado o la bobina estatórica del generador. ¿Sí? Porque ya vamos a ver a ver, ¿de qué se trata? Vamos a ver el principio de funcionamiento, ¿no es cierto?, de la protección diferencial. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, hay unos circuitos más importantes que sepamos que hay una protección diferencial de la puesta a tierra también. Bueno, vamos a ver el principio de la puesta a tierra, perdón, de la protección diferencial, y después vamos a hacer un circuito cuando usamos la protección diferencial. ¿Está claro? Bueno, vamos por partes. ¿Ustedes vieron este tema anteriormente? No. ¿No han visto en alguna materia, algo? No sé, porque ahora me he perdido el contacto si lo están dando. No lo han visto antes. No. Bueno, entonces, el principio básico del funcionamiento de la protección diferencial, en la cual esta protección, ya lo vamos a ver, se caracteriza por su sensibilidad y selectividad. ¿En qué se basa la protección diferencial? Que usted lo ve, hay una protección diferencial en los circuitos, ¿no es cierto?, domiciliarios, ¿no es cierto?, en la cual se basa en cuál principio, que la intensidad que atraviesa en una determinada caja negra o una sección de un circuito, que esa corriente, ¿no es cierto?, esa intensidad que lo atraviesa debe ser igual a la entrada que a la salida. Entonces, si yo muestreo los dos valores de corriente, evidentemente si hay una diferencia es porque una corriente, digamos, siguió otro camino. Entonces, ¿cómo trabaja esta protección? Haciendo cuando hay una diferencia entre estas dos corrientes, digamos, de la entrada y el de la salida. Si son iguales, magnéticamente está equilibrado y no hay ninguna resultante magnética para que accione, ¿no es cierto?, cualquier elemento. Bueno, eso es lo que es fundamental. Ahora, vamos a ver un esquema elemental, ¿no es cierto?, de una bobina M. ¿Está claro? Este es el generador, digamos la figura 27. Ahí tenemos el generador en la cual a los extremos tenemos unos transformadores de corriente que alimentan un elemento A. ¿No es cierto? Que ese elemento A, ¿qué hace? Ese elemento A, ¿qué hace? Ese elemento A trabaja ¿de qué? Es para cerrar los contactos del neutro. ¿Está claro? Es para cerrar el A. ¿Está bien? Yo tengo A, ¿qué particularidad hace? Tiene el sentido de cerrar, ¿no es cierto?, contactos, ¿sí? Y el M, ¿qué elemento hace para hacer una protección diferencial? Ese elemento N actúa como motor, ¿no es cierto?, que en el sentido de cerrar contactos. Y A es un antagonista. ¿Está claro? Cuando la corriente es excesiva, ¿sí? Mire que yo estoy digamos, chequeando la entrada de un lado, ¿no es cierto?, y la salida del generador. Sí. Bueno, cuando hay una diferencia y hay una excesiva corriente, en condiciones normales, a ver si me entienden, en condiciones normales, no circula corriente por la bobina M, todo pasa por A, porque digamos, la corriente que hay en un extremo y en el otro extremo el generador, ¿no es cierto?,
es un elemento, digamos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el elemento cierra por A y estamos todo bien y está todo equilibrado, digamos. Pero cuando hay una corriente excesiva, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio, ¿está claro? Si hay un desequilibrio, que en un lado, digamos, yo tengo, esto es para detectar, por ejemplo, ¿para qué se usa, digamos, la protección diferencial? Se usa cuando hay un cortocircuito entre espiras, ¿sí? Entre fases. Sí. Cuando tenemos distintas fases, entonces, ¿qué hace? Hay una componente, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la intensidad secundaria de los transformadores de corriente, existe una sobreintensidad y actúa el elemento M. Ese elemento M, ¿qué hace? Acciona, ¿no es cierto?, una diferencia y saca de servicio, en este caso del generador, saca de servicio, ¿no es cierto?, el interruptor y desexcita, como lo vamos a ver en un diagrama, digamos, desexcita, abre el contacto de excitación y sacamos fuera de servicio, digamos, el generador cuando se produce, ¿qué? Cuando se produce un cortocircuito entre fases, que es lo que vimos al comienzo, que es una de las fases internas, de las fallas internas del alternador. ¿Está claro? Dicho de otra forma, la influencia del elemento antagonista queda puesta de manifiesto. Ustedes ven que la curva en ordenadas que tenemos las intensidades del elemento motor. Es 1, 2, 3, 4, 5. Son amperes, ¿sí? Amperes. Entonces, esas intensidades del elemento motor son los que cierran los contactos del relé. ¿Está claro? Al cerrar el contacto del relé, energizo y abro el circuito. Eso es lo que quiere decir. Con las intensidades nominales, que son de 5 amperes, que son, ustedes sabrán que es la corriente de los transformadores de corriente, y esa acción antagonista, ¿no es cierto?, que es pequeña, con fuertes intensidades, como se produce un desequilibrio grande, influencia el elemento y aumenta rápidamente la intensidad de la curva, que puede llegar a un 100, 200 o un 300%. Y en la cual esa intensidad excesiva, ¿no es cierto?, hace que el elemento motor, ¿no es cierto?, hace funcionar el relé y saca de servicio, digamos, el generador. ¿Entiende cómo es eso? Ese es el elemento básico para cómo funciona digamos, la protección diferencial. ¿Está claro? En condiciones normales no circula por M, pero cuando hay una excesiva corriente, ¿por qué? Porque directamente en un extremo va a haber una diferencia importante de corriente y al haber una sobreintensidad, en este caso en los generadores, digamos, se va a producir, ¿no es cierto?, una corriente que va a circular por el bobinado M, que va a hacer, ¿no es cierto?, el elemento motor lo va a hacer funcionar al relé y va a sacar fuera de servicio. Esos son los elementos básicos de la protección diferencial. ¿Se entendió eso? Sí. Mire, lo que pasa en este apunte está un poquito mal, pero yo lo que tendría que ver ahora, lo tendríamos que ver en un circuito en el bobinado. Si no se entiende, dejemos estos batímetros direccionales. A ver, me voy al circuito, yo les explico. Me voy la protección diferencial. O sea, vamos a ver la aplicación. Yo hago esta introducción para que ustedes me puedan entender, ¿no es cierto?, la aplicación en un circuito real esquemático, ¿no es cierto?, de, como ustedes verán, este circuito.
Y acá me termino con esto así, cerramos la protección diferencial. Bien. Entonces, ustedes ven que acá tengo, ¿no es cierto?, el arrollamiento de la fase R, S y T. Cuando hay un contacto, ¿sí? Cuando hay un contacto, si no me entienden, párenme y yo sigo explicando, ¿no? Entonces, acá tenemos la parte, estas tres arrollamientos en las tres fases, por supuesto, de un alternador trifásico. Cuando hay un contacto, ¿no es cierto?, en RST, entre S y T, o sea, en la bobina 2 y 1, hay un contacto entre espiras de distintas fases. Evidentemente, acá nos valemos de unos transformadores de intensidad que están en un extremo, en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí?, de cada fase. Son transformadores de corriente. Esos transformadores de corriente van a determinar una corriente, como dice la línea llena. Miren, va a pasar por acá, viene por acá, ¿sí? Va a cerrar circuito, perdón, acá, ¿no es cierto? Sigue por acá, mire, viene la línea llena por acá, ¿no es cierto? Y va a cerrar y está todo cerrado. Entonces, esa corriente o esa muestra de los transformadores de corriente, ¿qué pasa? Se van a sacar tres extremos, porque la corriente acá, si la corriente en el extremo superior del bobinado, ¿no es cierto?, es igual como en la parte superior, como inferior, evidentemente está todo equilibrado y las tres porciones que salen en un relevador diferencial, esas corrientes van a ser iguales en esta configuración en estrella, con la puesta a tierra en estrella. Entonces, ¿qué pasa? No va a haber un componente magnético en el relevador diferencial cuando no hay falla. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Bien. Cuando hay una falla, ¿qué pasa? La corriente en inferior, evidentemente, ya no es la misma que en la parte superior. Entonces, se produce una variación de corriente que es la línea de punto. Empiezo por acá, la línea de punto viene por acá, ya no es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya la corriente no va para allá, sino que viene. ¿Por qué? Porque esta corriente, ¿qué pasa? Viene para acá, esta viene por acá, digamos, se contrapone y la corriente inferior ya no es la misma, en la cual viene en esta línea de punto, viene por acá, sigue por acá, ¿sí? Viene por acá y vuelve por acá, y la línea de punto, la línea, digamos, entre la fase 1 y 2, evidentemente la corriente ha cambiado de sentido y de magnitud, porque hay un cortocircuito y la impedancia que hay entre la bobina 1 y 2 no es lo mismo y se refleja en la corriente. Entonces, cuando ocurre una falla, que es, digamos, que es ideal la protección diferencial cuando hay un cortocircuito entre fases, evidentemente acá en el relevador diferencial, ¿qué va a haber? Va a haber una componente magnética. Esa componente magnética, ¿qué va a hacer? Va a energizar, ¿no es cierto?, va a llamar este normal abierto acá, y yo voy a cerrar un circuito de magnetización acá, que al accionar con una batería conectado, yo cierro el circuito y ¿qué hago? Abro el interruptor de máquina, acá, venzo, ¿no es cierto?, el antagónico y lo abro. Y automáticamente, esa tensión que yo, o sea, ese circuito que yo energizo, ¿qué va a hacer? Va también, ¿no es cierto?, con un circuito magnético, va a traer la apertura de un normal cerrado, si ustedes me permiten, en la cual, ¿qué pasa? Yo voy a desexcitar la máquina. O sea que voy a dejar de energizar el rotor. ¿Está claro?
porque yo tengo que abrir y sacar la excitación, porque evidentemente puede ser peligroso, porque con la excitación evidentemente estamos generando, ¿no es cierto?, fuerza electromotriz. Entonces, por un lado, las dos cosas tenemos que hacer. Como el mismo circuito magnético, que acá yo acciono el interruptor, este es el interruptor de máquina, esa misma tensión la uso para energizar el otro contacto, que también es normal cerrado como el interruptor, y, digamos, cierro la alimentación ¿de qué? De el bobinado rotórico. Esta es la excitación y esta es el estator. ¿Está claro? Y esta es la resistencia que pasa. Cuando yo abro acá, esta es la alimentación, entonces ¿qué hace? Descargan esta resistencia. ¿Está claro? Sobre pico de tensión. Bueno, claro. O sea, esa es la aplicación de la protección diferencial. Sí. ¿Está claro? Eso en el circuito. Claro, porque hay una diferencia. De los TI se puentea y tiene otro camino la corriente. Claro, la corriente cambia por otro camino. Claro. Entonces, pero ¿qué, en el relevador diferencial qué ocurre? Hay una diferencia magnética. Sí. Cuando está todo normal, por supuesto que tienen que estar bien equilibrados, los transformadores de intensidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para que cuando esté todo normal, digamos, no haya ningún cortocircuito entre fases, en este caso, que es lo ideal para aplicar la protección diferencial. En el relevador diferencial no hay ninguna componente magnética. Entonces no va a accionar este normal abierto, o que me permita, o lo que digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una falla, cierro el circuito, energizo acá, abro el interruptor y automáticamente abro el contacto, ¿no es cierto?, de la excitación. Para eso sirve la protección diferencial. ¿Está claro? Y es automático, eso saca directamente, porque... los umbrales y ahí normal. Exacto. Sí. Eso tiene 2 o 3 milisegundos, o sea, 2 o 3 décimas de segundo también en protección diferencial. Y esto está concatenado, por eso la importancia de la puesta a tierra del estator, porque primero la falla comienza con una falla de aislación del estator y sigue con un cortocircuito entre espira de la misma fase, que ya vamos a ver que es otra protección, que es la voltimétrica, y digamos, y comienza también el cortocircuito entre fases. O sea que si usted no detecta bien y no calibramos bien, digamos, hablándolo de alguna manera, es antecesor. O sea, cuando hay una descarga del estator, va a crear un cortocircuito entre espiras, si lo dejamos, y un cortocircuito entre fases. Por eso es muy importante darle sensibilidad, darle ajuste, ¿no es cierto?, a las protecciones de puesta a tierra del bobinado estatórico. ¿Quedó claro eso? Sí. Palabras más, palabras menos, ustedes lo van a encontrar acá. Yo se lo resumí porque es importante, ¿no es cierto?, que los 3 conductores en el relevador reina la tensión 0 y no hay ninguna corriente que accione magnéticamente para desenganchar. ¿Está claro? Ustedes lo pueden leer acá, pero desde el punto de vista de circuito, esa es una aplicación de la protección diferencial. ¿En dónde? En un generador. ¿Está claro? No sé si está Nicolás ahí. Sí, estoy... Se entiende. ¿Entendiste, Nicolás? Te lo explico Sí. no sé. No, se entendió. O sea, yo como ustedes ya tienen conocimiento, bueno, si lo me parece, yo lo veo como... Yo directamente voy al circuito, después lo lees, lo ordenás mejor. Sí, es más didáctico también con el circuito porque ves cómo se va moviendo.
Mira, a ver, es bueno que lo digamos porque no sé si es una apreciación personal mía, pero bueno, tenemos que convenirnos. Hay otra presentación de esta protección diferencial en la cual es unifilar. ¿Está bien? Bueno, si usted la entiende el unifilar, a mí me parece, no sé, por los años que nosotros transmitimos este conocimiento, nos da la sensación, no es que esté mal, guarda. Me parece que uno lo ve más, si no lo ha visto, no lo han visto bien, no sé, no importa, de otra materia, vos lo ves con las 3 fases, evidentemente me parece que cambia el concepto. Sí, se interpreta mejor con las 3 fases. No sé, entonces, si vos entendés esto y después ves un unifilar, y bueno, es un arrollamiento, digamos, un transformador de corriente, ¿me entendés? Pero vos ves las 3 fases, cómo se equilibra la tensión cero en el elevador diferencial, y no, digamos, está todo normal. Pero cuando hay un desequilibrio, que puede ser entre la fase 2 y la fase 3, la fase 3 y la fase, por supuesto, la que está contigua, según el imbricado, el arrollamiento que tenga el estator, se produce ese desequilibrio y automáticamente accionas el interruptor de máquina y la excitación. Bueno, eso es, o sea, que cierro con el, ¿está bien? Sí, con el, perfecto, sí. con la protección diferencial, que es muy usada y bueno, después seguimos con ya la clase que viene, si está claro esto, seguimos con la de cambio de dirección de la energía, ¿cierto? Cuando el generador trabaja como motor. ¿Está bien? Lo vemos en la clase que viene. Si ustedes quieren ir leyendo o no, tienen el apunte ahí, lo van leyendo. Sí. Pero bueno, yo lo que quería cerrar con esto, porque está muy concatenado, la puesta a tierra con la protección diferencial. Y en la mayoría de los circuitos son así, yo creo que se me entiende mejor, me parece que es más fácil de explicar y usted lo entiende mejor. Sí, no, está mejor con el circuito. Está bien claro. Bueno, sí. Bueno, hasta acá llego porque estoy medio jodido la garganta. Está bien, o sea, me he hecho gritar.